Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Somos Timo y Nati. ¿Cómo están? Qué lindo poder compartir nuestro tercer episodio de esta serie. Así que si todavía no te suscribiste, te invito ahí a que te suscribas al canal porque vamos a seguir subiendo otros episodios siempre relacionados en esta serie. Todo vamos a hablar de liderazgo. Ya venimos compartiendo algunos episodios, pero bueno, se vienen otros episodios que van a estar interesantes. Y hoy vamos a hablar de la carga del liderazgo. Así que es un tema súper interesante que pocas veces se escucha y me parece que está buenísimo ahondar en esto como para entender también un poco el corazón del liderazgo, ¿no? Sí, creo que el tema de la carga del líder es fundamental, tener ese peso. Yo creo que ahora vamos a ir desarrollando algunos casos y vamos a tratar de con la palabra poder dar luz a este tema. Y creo que es fundamental, o sea, un liderazgo necesita tener un peso, una carga, algo como que te motive, que te lleve, y creo que empieza justamente en el corazón del líder ese desafío que a veces cuesta identificar. Totalmente. Yo creo que también muchas veces la palabra liderazgo se utiliza para cuestiones puramente empresariales y entonces eso queremos trasladarlo a lo espiritual, a la iglesia, y son dos cosas diferentes. Si bien el liderazgo podemos, no sé, el comportamiento, las habilidades de un líder pueden coincidir con algo empresarial, pero hay algo más profundo que obviamente un líder que está a cargo de un grupo para discipular y ministrar personas tiene que tener otro enfoque y otra carga específica, otra pasión que lo impulse a liderar desde otro lado. Y un poco es eso lo que hoy queremos transmitirles con este episodio. Bien, así que vamos a ir arrancando con el desarrollo del tema. Nati, no sé si querés comentar un poco del primer punto que vamos a tocar hoy. En realidad vamos a ver dos casos que hay en la Biblia, dos líderes. Por un lado, uno de esos líderes es alguien que estaba lejos del problema, pero que se lo hizo propio, se adueñó de esa situación y dijo, yo tengo que hacer algo. Estaba lejos, era una persona sola, sin influencia, sin embargo, tuvo una carga que hizo que se movilizara hacia ello. Y por el otro lado tenemos al otro personaje, que ya vamos a ahondar en esto, pero es alguien que quizás era la menos calificada para ponerse al hombro a la nación y hacer un cambio. Entonces también vamos a ver cómo cuando tenemos esa carga, por más que seamos los menos indicados, bueno, somos los que tenemos la pasión para hacerlo y tenemos que ir y animarnos a avanzar sabiendo que siempre tenemos el favor de Dios cuando hay un corazón correcto. Así que un poco vamos a hablar de estos dos personajes, que me estoy haciendo un poco la misteriosa. Sí, pintó con misterio. Creo que estos dos personajes seguramente te vas a sentir identificado con alguno, y si sos líder, creo que está bueno que puedas hacer un autoanálisis en estos dos personajes que vamos a ir mencionando. Y si todavía no estás liderando, quédate ahí porque también va a ser luz para tu vida. Vos vas a poder tener herramientas para que en el momento en el que vos empieces a liderar, tengas conocimiento y puedas tener estas herramientas como parte tuya ya asumida. Así que como te decimos siempre, con lápiz, papel en mano, como para tomar nota de todos estos puntos que vamos a ir viendo. Y no te olvides del mate. Acompáñanos con tus mates desde ahí donde estás. Y bueno, vamos a arrancar. Estos dos personajes de los cuales yo te contaba, uno es Nehemías y la otra es Débora. Así que vamos a profundizar un poco en estas dos historias. Bien, tenemos el primer caso que está en Nehemías, capítulo 1, versículo 2 al 4. No sé si Nati lo vamos a leer, así entendemos bien de qué se trata la historia. Dice así: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, el versículo 2 cuenta un poco
lo que estaba sucediendo con la nación de Israel y con la ciudad, que estaba las murallas destruidas, toda la ciudad estaba desolada. Entonces ahora sí, en el versículo 4, Nehemías se entera de esto y dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, y empezó a clamar por esta ciudad, ¿no? Le habían traído noticias a Nehemías en el versículo 3 diciéndole: las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. O sea, todas las noticias que recibió Nehemías acerca de su ciudad y de su pueblo fueron completamente negativas, y esto produjo en Nehemías una carga enorme en el corazón y una desesperación, ¿no? Sí, cuando hablamos de la carga del líder, es ese llamado, es ese llamado de Dios para nuestros corazones. Hay algo que te empieza a incomodar, generó esa incomodidad y ese dolor en Jeremías, en Nehemías, porque automáticamente dice que se tiró al piso, empezó a llorar y empezó a clamar. Y cada vez que Dios pone un llamado en nuestros corazones, provoca eso, provoca un quebranto. Hay una prédica, yo no recuerdo si era David Wilkerson, que hablaba ser bautizados en el quebranto. Y creo que a veces cuando Dios te llama, te genera un quebranto. Rompe tu corazón, te hace sentir el dolor que siente el otro. Y ese es el llamado que sintió en este caso Nehemías. Bueno, de hecho, para los que no conocen la historia, Nehemías había sido capturado por el rey que conquistó la ciudad de Jerusalén, y él era un copero, era un servidor, era un esclavo. Y cuando él recibe estas noticias, esta carga se hace parte de él y dice: tengo que hacer algo. Lo primero que hace es tirarse de rodillas y clamar a su Dios. Pero después dice: bueno, con eso tengo que hacer algo más. Y Dios le empieza a dar estrategias, él empieza a planificar con la ayuda de Dios, y empieza a buscar oportunidades para hablar con el rey. Un rey que conquistó esa ciudad, o sea, que no tenía por qué ayudarlo. Sin embargo, vemos también cómo en la búsqueda de Dios él empieza a contar con el favor de Dios. Y cómo después, si lees todo el libro de Nehemías, vemos cómo se van sucediendo los hechos y todo se va alineando, porque arrancó todo desde el dolor de su corazón de decir: yo tengo que hacer algo. Totalmente. Nehemías lo primero que hizo, y esto nos servir también a nosotros de enseñanza: no empecemos absolutamente nada sin primero orar. Creo que a veces recibimos el llamado de Dios, sentimos el quebranto, y está bien que empecemos a activar, y creo que esa es la motivación que queremos traerte hoy día. Pero la cuestión acá es: Nehemías lo primero que hizo es oró y ayunó. Oró y ayunó. Cualquier ministerio tiene que empezar con este puntapié inicial. Nuestro quebranto es motivado por Dios, por el Espíritu Santo, pero lo que nosotros debemos hacer después de ser quebrantados es buscar la guía y la dirección de Dios. Muchas veces fallamos en nuestras planificaciones, y eso vamos a hablar mucho más adelante, pero Nehemías para mí es una de la inspiración, de las mejores inspiraciones en cuanto a la planificación de un líder. Pero lo primero que hizo después de sentir esa carga, que es lo que te estamos comentando hoy, él se puso a orar, se puso a ayunar y empezó a buscar dirección. Y no solamente eso, empezó a buscar oportunidad. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que a veces nos falta. A veces nos encerramos en el dolor, en el quebranto, y decimos todo está mal, y no le pedimos a Dios que nos muestre cuál es la oportunidad que tenemos para trabajar en medio de este quebranto que estamos atravesando. Y queremos dejarte como este concepto: la carga que Dios pone en tu corazón se tiene que transformar en acción. O sea, no puede haber una carga en nuestro corazón y solo quedarnos en ¡ay, qué triste lo que está sucediendo! O la queja. Después también nos vamos a la queja. Bueno, no, todo es un desastre. La verdad que esto no se va a solucionar más.
y esa carga que es válida, que Dios mismo la pone en tu corazón, la canalizamos mal. Esa carga tiene que transformarse en acción. Yo tengo que ser el factor de cambio. Si Dios puso eso en mi corazón, es porque yo soy alguien que puedo ir y hacer algo para cambiar situaciones. Sí, y creo que tenemos que entender que hay cargas que van a estar en mi corazón de una situación que quizás no va a ser la misma carga que tiene Nati o que tienen ustedes del otro lado, de la misma situación. Entonces, ahí es donde esto que dijiste recién, cuando recibimos la carga a veces nos caemos en la crítica, el enojo, en el fastidio, pero entendamos de que Dios es un Dios integral y la carga que pone en el corazón de Nati es para complementar con la carga que va a poner en mi corazón. Y vamos a ver la misma situación, pero con una carga completamente distinta, porque el liderazgo de cada uno de nosotros tiene una particularidad diferente. Por lo tanto, necesitamos poder entender que Dios va a poner una carga diferente en cada corazón, pero me quedo con lo que dijiste. Es una carga, nos tiene que llamar a la acción, lo tenemos que transformar en acción. Bueno, de hecho, en Nehemías 1:11 nos muestra cómo él empieza a juntar a la gente. A partir del capítulo 2 también ya habló con el rey le dio los recursos, tuvo la planificación, le dio el ok a la planificación de Nehemías y ahí empieza a reunir gente que lo acompañan para cumplir esta misión, porque obviamente una persona sola, por más recursos que tenga, sin gente alrededor no puede cumplir la misión que tenía, por ejemplo, Nehemías, de levantar toda una ciudad destruida. Por lo cual acá también me echamos con que una vez que está la carga, empezamos a clamar, empezamos a orar a Dios que nos dé un plan, empezamos a escribir ese plan. Una vez que tenemos el plan, empezamos a estar atentos a las oportunidades que se presentan, porque se van a presentar, porque la Biblia dice que Dios abre caminos, Dios toca corazones. Y después de eso empiezo a formar equipo. Es increíble. Si ustedes leen todo el libro de Nehemías, todos los conceptos de liderazgo están plasmados ahí. Sí, yo creo que si necesitamos un máster en liderazgo, leamos Nehemías, que es increíble. Así que bueno, vamos al siguiente personaje. Seguimos. Y el siguiente personaje es Débora. Bueno, sí. igual ahí, si vos tenés algún personaje que vos decís, este personaje en la Biblia para mí es una inspiración en cuanto al liderazgo, también escribilo ahí en los comentarios. Así también nosotros podemos analizarlo, leerlo y también ver tu perspectiva sobre el liderazgo también, que nos ayuda a nosotros. La retroalimentación es lo que buscamos con estos podcasts y poder conocernos y ampliar la red. Bueno, tenemos a Débora, ¿sí? Jueces capítulo 4, versículo 3 dice: Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Entonces vemos acá la situación y el conflicto. Bueno, Israel estaba siendo invadida por otra nación, estaba siendo sometida y la estaban pasando mal. El pueblo de Israel tenía una característica en el Antiguo Testamento, y es que clamaban a Dios cuando ya no daban más. O sea, cuando estaban de última, ahí clamaban a Dios. Cualquier similitud como nosotros a veces, ¿no? Que esperamos hasta estar así ahogadísimos y ahí recién clamamos a Dios. Bueno, esa era la situación de Israel, recontra agobiante. Sin embargo, vemos después en Jueces 5:7 que dice, lo vamos a leer en la versión en Reina Valera en este caso. Dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Bueno, esta historia y este personaje es muy particular, porque si bien hoy en día las mujeres estamos empoderadas y hay todo un movimiento, en esa época la mujer no tenía un papel y un rol principal, mucho menos a nivel gubernamental, a nivel de jerarquía. Y nos encontramos acá con una mujer
que fue jueza de Israel, que la gente consultaba a ella. De hecho, en un momento había un conflicto. Ella le dice a una de las personas cómo lo tienen que resolver y esa persona le responde, sí, está bien, pero si vos no venís con nosotros, no lo hacemos. O sea, Débora contaba claramente con el favor de Dios. Y si bien no era la más indicada, según el contexto de la historia, de la cultura, si bien ella no era la más indicada, era la que dijo, me voy a levantar y lo voy a hacer. Era la que atendió el llamado. Es la persona que sintió la carga y dijo, no me puedo quedar con una carga solamente, y la transformó en acción. Y creo que nosotros tenemos que asumir y encontrar cuál es la carga que Dios pone en nuestros corazones. Hay una carga que Dios va a poner en tu corazón y es tiempo de dejar de ignorarla. Creo que ya a esta altura necesitamos tomar cartas en el asunto, necesitamos empezar a hacernos cargos del llamado que Dios puso en nuestros corazones y tomar acción. Bueno, oremos, busquemos la guía de Dios, pero empecemos a trabajar en eso. De hecho, ayer encontramos una frase que nos gustó mucho, que dice, una carga es un peso espiritual en nuestro corazón al que Dios quiere que le prestemos atención y hagamos algo. O sea, y esto me pareció como que simplificaba. Dije, bueno, resumamos este episodio en esta frase porque primero es importante tenerla. Y también esta carga, lo que nos pesa en el corazón, es lo que nos va a guiar hacia cuál es mi llamado. A veces lo que queremos hacer es, ser multifunción, ¿no? Entonces estoy acá, en este ministerio, en el otro. Pero, ¿qué es lo que te pesa en el corazón? Porque es por ahí tu llamado. Es por ahí donde vas de explotar todos tus dones y hacer su voluntad. Sí, creo en este tiempo necesitamos identificar cuál es. Por eso hablamos de la carga del líder, pero estamos hablando del liderazgo, pero también vos, si no estás siendo el líder, ¿cuál es la carga que Dios está poniendo en tu corazón? Yo creo, no sé, hablo por mí, pero la mayoría sabe cuál es la carga. Hay algo que te pesa más que el resto y Dios la puso en tu corazón para que hagas algo con eso, para que empieces a accionar en eso. Y caemos muchas veces en las iglesias por el simple hecho de querer servir, hacemos cosas para las cuales no estamos llamados. O sea, no, creo que a veces confundimos acción con movimiento. O sea, queremos hacer actividades, pero no estamos avanzando en lo que Dios nos está llamando. Dios no nos pidió que estemos en 1.000.000 de ministerios. Nos trajo y nos puso en el corazón un llamado y es el que nosotros tenemos que atender porque eso es lo que va a identificar hacia dónde está direccionado tu liderazgo, tu enfoque en las cosas de Dios. Así que como cierre de esta primer parte del episodio, si estás identificando, no sé, voy a dar algunos ejemplos por si alguien como que todavía no termina de entender el concepto, pero bueno, yo por ejemplo podemos decir, yo tengo una carga por la juventud que se está perdiendo o por los niños, o tengo carga por los países que todavía el evangelio no se puede predicar. Bueno, cada uno tiene como una carga direccionada hacia un foco específico. Bueno, si tenés eso, si vos sentís que eso está dentro de tu corazón, empezá a darle importancia, empezá a identificarlo primero y después ponerlo en oración y decirle, Dios, guíame, mostrame de qué manera yo puedo hacer un cambio en esto que estás poniendo vos en mí. Eso por un lado. Ahora, también podemos tener otro ejemplo de soy líder o estoy en un ministerio, pero la verdad es que escuchando este podcast y este episodio, yo no tengo carga por eso, o sea, voy a sonar como fuerte, pero a veces es lo que pensamos. Bueno, siento que me da lo mismo. Bueno, si vos en lo que estás haciendo sentís que te da lo mismo, replantéate porque o estás perdiendo el tiempo o voy a ser un poco más cruda, estás siendo estorbo. Porque estar en el lugar que no te corresponde muchas veces es estorbar lo que realmente se necesita de alguien en esa posición que tenga todo el corazón dispuesto para eso. Sí, creo que a veces vamos a medias.
o juntamos o desparramemos. O sea, no estemos ahí en el medio estorbando y simplemente para hacer una actividad dentro de la iglesia. Y muchas veces nos ha pasado de caer en algún ministerio o en el liderazgo porque no había otro y dijeron, bueno, vamos a poner a Nati que se haga cargo de esto. Y lo hacemos porque no hay otra persona. Y a veces está bien, pero cuando nosotros estamos en una actividad que no es nuestro ministerio, empecemos a identificar para empezar a ser efectivos en eso. Me pasó muchas veces de empezar algo en lo cual no estaba motivado para nada, pero después me di cuenta que es algo que realmente me gustaba y me apasionaba. Entonces, creo que si no tenemos el llamado, la carga en el corazón, hagamos como Nehemías, oremos principalmente. Y después, una vez que nosotros oramos, porque a ver, el llamado, ir y hacer discípulos, lo tenemos todo. Lo sientas o no lo sientas, te guste o no te guste, nuestro principal llamado y principal ministerio es desarrollar discípulos. No congregantes, no personas que te quieran, discípulos. Entonces, si no sentís la carga por el liderazgo, por discipular a alguien, estás en un problema. Estamos en un problema porque no estamos entendiendo el evangelio. Entonces, si esa carga no está, empecemos a orar y a pedirle a Dios y decirle, pon esta carga en mi corazón. Y como decía Wilkerson, bautizanos en quebranto, que eso nos pese el corazón, que lo que Dios quiere hacer con nosotros nos empiece a pesar. Porque ¿sabes qué pasa si no tenemos esta carga de la cual estamos hablando? Tu ministerio está destinado al fracaso. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Saúl. Saúl era el rey de Israel, Dios lo levantó, arrancó, a veces también puede pasar esto, arranco con una carga, arranco con una motivación, pero en el paso del tiempo se va apagando y quizás también esa puede ser tu situación. Bueno, normalicé todo, hice una rutina de esto, entonces esa carga se va apagando. A Saúl le pasó eso y como no tenía la carga por el pueblo, no tenía la carga porque el pueblo haga la voluntad de Dios, lo que le sucedió a Saúl es que empezó a volverse egocéntrico, egoísta, solo me importa la apariencia que yo doy, qué opinan los demás de mí. Porque cuando nosotros estamos en un ministerio sin tener una carga profunda y una convicción clara de por qué hago lo que hago, solamente después empiezo a centrarme en mí y en qué opinan los demás de mí. Y Saúl, Dios lo mandó a hacer algo, lo hizo a medias y cuando el profeta lo confronta dice, bueno, el pueblo quiso hacer esto, ¿no? Yo quise hacer las cosas bien, pero el pueblo me instó a hacer lo siguiente. Claramente no tenía una carga por el pueblo, porque alguien que ama a la gente y que dice, bueno, como que te pones adelante y decís, no, bueno, yo los cubro, ¿no? Me hago cargo. Sí. Es un error de todos, no solo de ellos ni mío, es de todos. Claramente todas nuestras actitudes cambian cuando hay motivación por algo como esta carga que estamos hablando o no la hay. Sí, y como para cerrar y concluir, creo que es tiempo de que empecemos a abrazar el llamado de Dios, que empecemos a buscar en nuestro interior y si no está en nosotros, decirle a Dios, pon esta carga en nuestros corazones. Saúl, lamentablemente, cambió su enfoque, empezó de una manera y terminó completamente alejado y de hecho terminó perdiendo hasta su reinado porque cambió su mirada, empezó a mirarse a él cuando en realidad tenía que estar mirando a Dios y a la gente. Le empezó a importar más lo que pensaba de él y no lo que Dios quería para su vida y para su reinado, que él estaba a cargo del reinado de Israel. Entonces es tiempo de que empecemos a mover nuestro corazón hacia el llamado de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, Dios acomoda todo. Dios empieza a bendecir y a prosperar todo lo que vos toques. Todo lo que vos tocas prospera cuando tu corazón está con un enfoque correcto.
cuando tu motivación es correcta. Muchas veces hacemos 1.000.000 de cosas y no tenemos retribución porque Santiago decía, ustedes piden y no reciben porque tienen malos pensamientos, son envidiosos, son todos para su propio beneficio y no piensan en los demás. Y creo que a veces necesitamos esto, liderazgo que tenga un peso en el corazón, que entienda cuál es el llamado que Dios tiene, un liderazgo que sepa para dónde tiene que caminar, sepa que lo principal y lo primordial es que el Espíritu Santo ponga en nosotros una carga mayor cada día por el ministerio en el cual estamos. Así es, bueno, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Queremos recordarte que estamos en redes sociales, podés encontrarnos en Instagram y TikTok a partir de ya una semanita y también podés escuchar nuestros episodios en Spotify, así que sumate a todas nuestras redes sociales y escuchalo desde la plataforma que más te guste. Bien, entonces, ¿cuál es el llamado a la acción? Porque acá creo que es fundamental. Sí, yo creo que lo que nos tiene que, la acción que tenemos que hacer esta semana a partir de que recibimos esta palabra es ponernos a pensar y a mirarnos para adentro y decir, che, ¿qué me está incomodando por dentro? ¿Qué cosas están movilizándome por dentro? E identificarlas como que es Dios que está poniendo esa carga en nosotros. Ahora, una vez que tengo eso, empezar a orar. Tenemos que ser personas de oración y que en esa oración busquemos la dirección de Dios. Y no solamente que Dios nos muestre qué tenemos que hacer, sino cómo, sino a quién tenemos que dirigirnos, qué puertas tenemos que golpear y sabemos que una vez que las golpeamos Dios las abre. Pero hay acciones que tienen que sucederse después de identificar esta carga. Tenemos un concepto evangélico de que, bueno, Dios hace todo. O sí. Dios abre las puertas. O Dios abre las puertas, pero también hay algo que nos dio pierna, nos dio brazo, nos dio mente, nos dio boca. Utilicémoslo para accionar. Entonces, ese es el desafío. Dejar de estar estático y empezar a accionar. Hay algo que Dios puso. Yo creo que todos tienen ese algo, esa carga. Pero empecemos a darle lugar y a buscar la guía de Dios para ser nosotros ese factor de cambio. Dejemos de esperar que los gobiernos hagan algo, que los pastores hagan algo, que los misioneros hagan algo. Yo tengo que hacerlo. Dios me está llamando a mí. Así es. Concluimos con nuestra frase del día. Dale. ¿Cuál es? ¿Querés contarla? ¿La digo yo? Sí. Ok. Bueno, la frase que vamos a compartir con vos hoy es de Tozer, que es un líder cristiano norteamericano. A.W. Tozer se llama. Y la frase dice, he aquí una prueba para ver si tu misión en la vida terminó. Si todavía estás vivo, es que no. Entonces, todavía tenemos mucho que hacer. Tengamos vida, mientras respiremos, es que Dios nos está dando la oportunidad de cumplir su propósito en esta tierra. Por lo cual no sigamos perdiendo el tiempo. Dios te está dando vida para que te levantes como Débora. ¿No había nadie más? Bueno, entonces me levanté yo y ayudé a la nación. ¡Wow! Es tiempo de levantarse. Increíble. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Esperamos tus mensajitos, tus comentarios. Decinos qué opinás sobre el episodio de hoy. Y si no te suscribiste, hacelo. Nos vemos.